Devastador terremoto en Turquía, cerca de la frontera con Siria. Más de 500 muertos en los dos países. Colapsaron al menos 710 edificios. Alerta de tsunami en Italia. Miren las imágenes. Impresionante lo que estamos viendo. 7,8 grados en la escala de Richter. Este terremoto que arrasó con todo en Turquía y Siria. Fíjense las imágenes de los edificios enteros caídos, y algunos que lograron permanecer de pie, pero bueno, habrá que empezar a ver después y analizar más o menos cómo están, como la Bombonera, ¿no? Sí. Si están en condiciones de poder mantenerse en pie o, en definitiva, terminan teniendo que ser derrumbados, porque si vemos en una cuadra, como estamos viendo en esas imágenes a la izquierda de la pantalla, tantos edificios derrumbados, que vemos también algunas laderas de muchos edificios que también están caídas, digo, tenemos que empezar a analizar y a pensar que es muy probable que todos esos edificios tengan que ser derrumbados también. Sí, y que tengan que tener quizás hasta una implosión para evitar que una tragedia se pueda dar mayor. El tema es, digamos, las tareas de rescate que se están sucediendo en este momento, de ver si debajo de los escombros hay vida, digamos. Los días que van a tener y las semanas que van a tener que trabajar, lo que estamos viendo es realmente impresionante. Hace unas horas decían tal vez más de 100 muertos, ahora de 200, digo, minuto a minuto esto va aumentando y ya estamos hablando de más de 500 víctimas fatales. Un terremoto que se sintió también en el Líbano y en Chipre, ¿no? Digo, se sintió este movimiento y como bien decías, leo la placa, digo, esta alerta de tsunami en Italia. Ahí está, mirá, donde fue el epicentro, ¿no? De este terremoto, 7,8. Terrible. Es terrible, Y además veíamos que son más de 710 edificios que colapsaron de mínima confirmados, y según el gobierno turco hay un balance provisional que habla de 1.710 edificios en este caso afectados en 10 provincias al sureste del país. Es decir que del número que estamos dando puede elevarse lamentablemente a que más estructuras se desplomen, y también debajo de cada una de esas estructuras, como decíamos, el potencial incremento de víctimas fatales. Unos 5.000 heridos se calcula que hay aproximadamente, por lo menos los que han podido ser relevados. Y además de tener que hablar de un número todavía incalculable de desaparecidos, personas que obviamente no hay encuentros. Digo, los videos y las imágenes que podemos llegar a encontrar, gente que está atrapada debajo de escombros, esto es lo que permite la tecnología también, ¿no? Que quedaron atrapadas por derrumbes, que están con sus teléfonos celulares y que pueden enviar algún tipo de mensaje vía WhatsApp o alguna filmación para que alguien del otro lado también lo pueda recibir, ¿no? Lo que están informando desde Turquía es que no hay suficiente equipamiento para ayudar a todos los sobrevivientes, que llevan horas atrapados en diferentes lugares sin que nadie pueda llegar hasta allí, hasta esos destinos. Para ser preciso, el epicentro fue a 33 kilómetros, es decir, 20 millas aproximadamente, de la ciudad de Gaziantep, capital provincial, y a unos 26 kilómetros, que son 16 millas, del poblado de Nurdagi. Este fue así el epicentro del terremoto, que reiteramos, ¿no? Fue de 7,8 y que hasta el momento deja más de 500 muertos. Lamentablemente esta cifra va a ir aumentando. Viendo las imágenes, digo, los cadáveres que va a haber abajo de los edificios derrumbados. Uno de los últimos reportes del gobierno sirio, en este caso, según el portal de El Mundo de España, habla de al menos 230 muertos y 600 heridos confirmados por el gobierno sirio, que también marca a partir de una reunión del presidente de Bashar al-Assad. Hay una reunión de urgencia para tratar de estar al tanto de toda la situación y de cómo afrontar los efectos devastadores de este terremoto. En vivo y en directo estás viendo las imágenes que ves a la izquierda de tu pantalla. Las imágenes que ves a la izquierda de tu pantalla es como en este momento están rescatando a las diferentes víctimas y heridos y las personas que puedan estar atrapadas debajo de los escombros. Esto es en Turquía, donde ya datos oficiales son más de 200 las víctimas fatales, Mati. En Siria 230 por lo menos. En Siria. Claro, y o sea, estamos hablando de al menos 500 muertos, haciendo, digamos, un cálculo rápido,
casi un 50% en cada uno de los países del total de las víctimas, pero lamentablemente cuando uno ve estas imágenes y teniendo en cuenta que hace un rato se hablaba de 710 edificios afectados y según información de último momento serían ya 1.700, no 700 sino 1.700 los edificios en Turquía afectados y con desplomes justamente producto del movimiento sísmico. Uno imagina que esto puede multiplicar la cantidad de víctimas fatales de este terremoto impresionante que ha afectado tanto al suelo turco como al suelo sirio. Atención, perdón, sí. Gasti, atención porque hay una nueva réplica que se dio hace 20 minutos. Hace 20 minutos, imágenes que están llegando muestran cómo hace 20 minutos un edificio que estaba con personal de rescate subiendo al edificio para tratar de rescatar a personas que estaban en el interior, se desplomó absolutamente y de manera automática en segundos nada más, casi como una implosión desde la base. Y la gran preocupación es qué pasó con todas esas personas que estaban en el interior de este edificio. Es impresionante la imagen donde se puede ver desde distintas cámaras cómo este edificio... Ahí está, fíjense, esto sucedió hace 20 minutos. Miren este edificio. Terrible. Es una implosión, chicos. Y miren cómo los cables, que indudablemente se van cortando, provocan también esa pequeña explosión en la parte superior. Fue hace nada, hace nada esto. La gente que miraba, alguna sensación de que se podía dar algo así, volvía a acaparar a todos, porque fíjense que esto era filmado desde diferentes ángulos, con personal de rescate subiendo por las laderas, tratando... Fíjense el costadito que se ve como si hubiese una torre de rescate. Autos pasando, claro, autos pasando por la vereda, quizás hasta viviéndolo con naturalidad. No, escapando, digamos. O escapando. Lo que marcan las autoridades, tanto en Turquía como en Siria, es que en todos los lugares afectados y a donde todavía hay réplicas, que se le pide a la población que salga de los edificios en el caso de que algunos porque siempre hay réplicas, ¿no? Después por de un gran terremoto. el riesgo a que estructuras que aún están de pie puedan verse afectadas y terminen desmoronándose. Y el gobierno turco emitió una alarma internacional pidiendo ayuda a todos los países justamente porque esta es una situación gravísima la que se está viviendo y que continúa teniendo mirá esa araña cómo se movía. Tremendo. Terrible. Georgia y Kazajistán en este último momento ofrecen su ayuda justamente. El primer ministro georgiano, estamos hablando de, lo voy a nombrar, Irakli Garibashvili, anunció en una red social la disposición del país caucasiano a brindar cualquier ayuda necesaria a la vecina Turquía. Y el presidente de Kazajistán, estamos hablando de Kassym-Jomart Tokayev, así se dice, expresó en su también redes sociales su pésame al jefe de Estado turco y también anunció su disposición a ofrecer la asistencia adecuada a Turquía. Esto también es el último momento, Georgia y Kazajistán ofreciendo la ayuda al país, al turco, por esta situación realmente que conmueve al mundo entero. Hay imágenes que es una pila de escombros directamente. Una pila de escombros, es todo un barrio que colapsó por el sismo, no por las réplicas, sino por el sismo inicial. Fíjense lo que estamos viendo ahí. Está todo totalmente derrumbado, algún que otro edificio que se mantuvo en pie, pero después todo absolutamente colapsado. Es un cúmulo de montaña. Las colas, miren, lo que estamos viendo en este momento son colas de las ambulancias para ingresar a los hospitales, donde también vemos un montón de gente que primero debe llegar por su propia cuenta, que debe tratar de ser atendida, sí, que indudablemente están desesperados, que tendrán algún hijo, algún familiar que piden por favor que se lo atiendan rápido, pero que sin embargo también llegan las ambulancias, que generalmente tienen prioridad. ¿Y cómo haces para darle prioridad, en este caso, a un herido por encima de otro? Sí. Lo difícil de la situación, y atención con esto que dicen que en Turquía no tienen la estructura suficiente como para poder atender a todos. Es que además son al menos 10 provincias afectadas por este movimiento sísmico, y justamente lo que marcan es que en algunas de las provincias las condiciones meteorológicas son encima muy adversas, que hubo incluso aguanieve, que hubo lluvias o que hay lluvias en estos momentos también, con lo que las tareas de rescate son aún más complejas
para el personal de emergencia que está trabajando y desplegando justamente todo este operativo de emergencia en Turquía. Como decíamos, Turquía y Siria, los países más afectados, pero en total se ha sentido este movimiento telúrico en 14 naciones. 14 países. Otro dato que va llegando. Esto es información minuto a minuto, ¿eh? Información minuto a minuto. Ya hay países, dijiste, Mati, que anunciaron que van a ayudar de manera humanitaria. Lo decía Gastón, Kazajistán, Georgia, Kazajistán. Estados Unidos también. Hay un problema, que lo vamos a estar viendo en un minuto nada más. La pista del aeropuerto que tiene que recibir la ayuda internacional está totalmente destruida. Totalmente destruida la pista donde tendrían que aterrizar los aviones con ayuda humanitaria, lo que indudablemente va a traer una complejidad a la hora de poder avanzar en todo este rescate. Fíjate ese... No, por Dios, mirá esa imagen de esa criatura. Terrible. Esa nena saliendo de uno de los edificios, ya con suero colocado, con un grado de su estado de salud complejo. La desesperación avanza, las familias que se van multiplicando en el intento de ayuda, los vecinos, las manos que muchas veces no alcanzan para poder rescatar y salvar a todos aquellos que puedan estar viviendo este momento que es trágico en no solamente Turquía, sino también en Siria y en otras naciones que por ahora no han llegado reportes, ¿no? No, sí, pero bueno, Italia, decíamos recién, la posibilidad del tsunami. En Siria hubo movimiento. Mirá, está la pista del aeropuerto, Leo, que vos decías. La pista del aeropuerto está totalmente destrozada. Fíjense, en estas imágenes. Este hombre que mira muestra cómo está la pista, dice acá está todo bien. Pero fíjense, destruida. Destruida la pista del aeropuerto en el cual tendría que llegar la ayuda humanitaria. En definitiva, ¿cómo hacen para aterrizar? Porque sí, indudablemente en ese lugar no pueden. Claro, van a tener que buscar otros lugares y obviamente que eso puede demorar la llegada de la ayuda. Esperar una reparación imposible. No, por eso digo, ahí no se lo puede contabilizar como un lugar potable para que baje un avión. Pero también veíamos imágenes de las ambulancias, de esas filas extensas camino a los hospitales con la desesperación del caso. Lo que están pidiendo las autoridades es que por favor las personas no se vayan directamente a las rutas y empiecen a copar las rutas escapando, porque también lo que se está dando es que de esa manera se van a terminar tapando otras vías que son importantes para que las ambulancias justamente tengan la prioridad, claro, y puedan trasladarse o ir y volver en cada uno de los viajes en los que lamentablemente se van a ir multiplicando la cantidad de heridos por esta tragedia que está viviendo, claro, principalmente Turquía. La desesperación de la gente, digo, ¿cómo haces para dar mensajes para que entre en razón? Digo, la gente se está yendo para donde puede, escapando, corriendo. Recién veíamos, ¿no?, un auto o varios autos que pasaban delante de este edificio que se derrumba, que uno decía, bueno, qué inconsciencia pasar por agarrar el auto y pasar por una zona en donde están todos los edificios derrumbados, con posible derrumbe nuevamente, pero vos decís la desesperación también, decir, ¿para dónde voy? ¿Para dónde rajo? Digo, a cualquier lugar, agarrás a tu familia. Si pudiste zafar de esta situación y no hay malheridos en tu casa, agarrás el auto y te vas para donde sea. El tema es ese, lo que vos decías, Mati, ¿no? Digo, el colapso en las rutas que puede impedir, en este caso, el trabajo de las ambulancias, los bomberos. Y la desesperación, provocar más accidentes, provocar también, más personas que puedan. Porque todo el mundo se quiere ir, entonces se empiezan a provocar choques, el enojo, la pelea, todo lo que provoca un colapso de tránsito, como suele suceder. Imagínense, 10 provincias, dijiste, Mati. Al menos 10 provincias en Turquía afectadas. En 10 provincias que toda la gente quiera salir al mismo tiempo. Sí. Indudablemente lo que termina sucediendo en eso no es bueno y no es potable que pueda llegar a tener un final feliz. Sí. 1.700 edificios colapsados, Mati. Sí, el último reporte habla de al menos 1.700 edificios que colapsaron, que se han visto justamente principalmente afectados en Turquía. Esto en Turquía, todavía estamos esperando nuevas cifras o actualizaciones de lo que ocurre en Siria. En Siria sí, el gobierno ya había dado un reporte hace apenas una hora nada más de al menos 230 víctimas fatales confirmadas, al menos 230 muertos en Siria, y ya son aproximadamente 500 en total los muertos en Turquía y en Siria
producto del terremoto. El tema es, digo, que esta cifra lamentablemente va a ir creciendo teniendo en cuenta las imágenes que van llegando minuto a minuto, de estas primeras horas del lunes donde ocurrió este terremoto, donde vemos más de 1.700 edificios colapsados y el trabajo que va a durar, te diría, semanas de, lamentablemente, encontrar cuerpos debajo de todo este escombros. Mirá este edificio ahí a la derecha. Ahí, y en el medio, terrible. la nieve. La nieve que cae sobre Pleno Turquía, invierno, ola de frío. Pleno invierno, ola de frío, lo que provoca que las actividades de rescate se hagan más dificultosas todavía. Ustedes imagínense una gran nevada, lo que puede empezar a provocar que se vayan tapando diferentes lugares, que la posibilidad de escuchar esta comunicación que se va dando, verbal generalmente, hay alguien aquí, hay alguien acá abajo, que gritan de abajo, empieza a dificultar porque se empiezan a tapar los canales que pueden, en este momento, por los escombros, se pueden llegar a estar abiertos, que después se va tapando todo, las rutas para poder salir. Las rutas colapsadas, exactamente, para ir de un lugar a otro, para poder rescatar, que vayan las ambulancias, que vayan los patrulleros. Hay alarma en Italia, una hora después de todo lo que sucedió, para que la gente se resguarde de lo que es un posible tsunami en la costa de Calabria. Y este terremoto que también se sintió hasta en el Cairo, en Egipto. Atención Terrible. con esto, atención con esto, porque por el terremoto estallaron tuberías de gas también, lo que indudablemente, sumado a lo edilicio, sumado a lo que lleva las complicaciones de la nieve, también pensar el peligro que puede llegar a originar y que puede llegar a significar para toda una población en caso de que las tuberías de gas empiecen a explotar y se empiece a expandir. El gas sabemos que tiene un poder a la hora de explotar que es realmente de una onda expansiva que es monstruosa, muy similar a lo que provoca también la nafta, ¿no? Todo lo que es combustible de esa manera, o lo que es realmente de un poder explosivo tan grande, puede llegar a significar catastrófico más aún para lo que ya está viviendo este país. Ahí veíamos el mapa. Fíjense que hay Gaziantep, que es este lugar, tiene un castillo histórico, va más allá de toda la parte de la construcción, que ahora es lo de menos, importa la gente y tratar de rescatarla de los escombros. Es una construcción que data del siglo II, pero imagínense todo lo que pasó esa construcción. Siglo II estamos hablando. Siglo II. Siglo II. Y sufrió un gran daño en este terremoto, donde la estructura de más de 2.200 años colapsó. O sea, para que se den cuenta del siglo II, todo lo que debe haber pasado de esta construcción para que ahora un terremoto de 7.8 sí pueda destruirla. Exacto. Y también lo que están pidiendo las autoridades, además de no atestar las rutas para que justamente los vehículos de rescate y las ambulancias puedan circular con mayor velocidad, entre comillas, ¿no? En este contexto, es que la gente reduzca al máximo el uso de celular y también de internet, justamente por cuestiones que tienen que ver con las telecomunicaciones, y no descartan, en este caso, el implementar el uso de sistemas de internet por satélite, como uno que se llama Starlink, para dar cobertura y reforzar la zona de la tragedia para los equipos de rescate para que puedan tener una mejor comunicación. A ver, yo entiendo lo de la internet y entiendo todo eso que vos decís, Mati. Ahora, ¿cómo haces? Están llegando imágenes de personas que están atrapadas abajo del escombro. Sí, y obviamente la gente va a empezar a tratar de contactarse con sus familiares, y la desesperación es lo primero que haces. Pero digo, ¿cómo hace la gente que está en videos tratando de mandar esto que decíamos? Los que quedaron atrapados, que estaban con el teléfono cerca, están diciendo, che, estoy acá abajo, vengan a buscarme, vengan a sacarme. No solo ellos, sino también los familiares, llamando, preguntando. Digo, lo que menos va a hacer la gente en este momento es dejar de usar, creo yo, el teléfono móvil en caso de que se pueda, porque también se puede caer la red, debe estar todo totalmente colapsado. Y van a salir a ver, en las zonas donde se va a poder transitar, digamos, van a encontrar huecos con el vehículo particular para ir a la casa de sus familiares, para poder rescatarlos, para ver si están bien. Eso sucede, por eso es que pueden colapsar rutas, pueden colapsar las calles, porque el que sobrevive y el que dice, no sé, tengo a un familiar a 30, 40 cuadras, y vas a ir a verlo. No se queda de brazos cruzados. Y también esto que marcaba Gastón, probablemente haya zonas en las que, aún si la gente reduce el uso, en este caso del celular, no haya señal o haya una muy mala señal, producto de que si alguna antena también colapsó, estamos hablando de edificios, veíamos cómo se desplomaban como si fuesen de papel, obviamente que hay antenas que van a estar afectadas
y que eso también va a dificultar o impedir directamente la capacidad de comunicación. Atención porque se actualiza minuto a minuto el número de víctimas fatales. Ya son 427 las personas que perdieron la vida en Siria en medio de esta catástrofe y anuncian a más de 600 en Turquía. Sí. 400, esto, a ver, pensemos que estos son los primeros recuentos, ¿eh? Estos números... Además, en 30 segundos va a cambiar. Estos números van a llegar a ser escandalosos. Terrible, sí. Escandalosos. 427 muertos en Siria y 600 en Turquía. Los que ya se van anunciando, minuto a minuto va llegando la información. Se habla de una nueva réplica en Nurgadí de 7,4 grados en la escala de Richter y la desesperación que sigue avanzando. Las imágenes que van llegando desde los diferentes centros de atención son tremendas, realmente tremendas. Ver cómo son muy similares a los peores momentos del COVID en Italia, ¿se acuerdan? Sí. Con la diferencia de acá además hay sangre, además hay heridos, además es todo mucho más doloroso. Hay un video de un pedido de auxilio, escuchamos. Lütfen bunu duyan yardıma gelsin. Seçkinler sitesi C blok. Büyükşehir Belediyesi karşısındayız. Ofisteyiz. Lütfen yardım. Los peores Ses yok. momentos del COVID en Yardım. Italia, ¿se acuerdan? Seçkinler La desesperación. Tremendo. kanıyor. Arkadaşımızın birinden ses yok. Lütfen bunu duyan yardıma gelsin. Seçkinler sitesi C blok. Büyükşehir Belediyesi karşısındayız. Ofisteyiz. La desesperación de la persona, no se entiende lo que dice, obviamente está hablando en turco, Sí. pero para entender lo que está sintiendo la persona en ese momento, en el tono de voz se puede ver la desesperación. Sí, que sacame tiene, ¿no? acá, por favor. Y tampoco el hecho de no saber cómo estás, ¿no? Digo, de no ver las piernas, los brazos, digo, saber que estás... Además, me imagino, ¿no? O sea, como no entendés nada, estás No. ido, ves que es una situación trágica y ves que hay alguien y gritás, por favor, sacame de acá, es terrible. Además, no sabés tampoco cuántas personas, cuántos sobrevivientes hay de esta tragedia, pero que después, lamentablemente, están mal heridos y terminan... ¿Cuántos sobrevivientes después terminan falleciendo yendo al hospital? Digo, Esa terrible persona todo que esto. está ahí no sabe cuántos metros arriba de él tiene de escombro. No Claro. sabe siquiera si van a poder llegar. O sea, está olfateando la muerte Sí. esa persona que está ahí abajo. Piensa, che, yo acá capaz que dentro de 10 horas sigo acá Sí. y nadie me rescata y nadie sabe que estoy acá. No, y más si tiene familia, anda a saber si estaba diciendo si estaba su hijo por ahí, su Claro, hija, que es creo que es Es muy probable. la mayor Y sí. desesperación cuando hay familias en un hogar. Los equipos de búsqueda y rescate y materiales de ayuda, bueno, ya partieron desde Estambul hacia el área del terremoto, ya son muchísimas personas del área de salud y área de defensa civil que partieron desde Estambul para poder seguir ayudando, ¿no? Y de diferentes lugares allí alrededor que van a reunir equipos de rescate para poder sacar a la gente bajo los escombros. Y también estamos hablando del terremoto más mortífero de la historia de Turquía. Es el terremoto más grande de la historia de este país, 7.8 en la escala de Richter. Había sido de 7.4 el que hasta hace algunas horas era el más grande de la historia en suelo turco, que se había registrado en agosto de 1999. En aquel momento el saldo fue de 17.000 muertos. 17.000. En el año 1999 y está entre los terremotos más mortíferos de la historia de la humanidad, entre ellos el de Kamchatka en la Unión Soviética en el 52, que fue de 9 en la misma escala, el de Valdivia en Chile, que fue de 9.5 en el año 1960, en 2004 en Sumatra uno de 9.1, en Alaska hubo uno de 9.2 en el año 64 y obviamente uno de los más recientes en nuestra historia, que es el de 2011 en Japón, que fue de 9.1 y que recuerdan ustedes tuvo el tsunami, además, Claro. esa tragedia impactante en suelo nipón. Y este terremoto fue
recordemos este dato, a 33 kilómetros de la ciudad de Gaziantep. Allí fue el epicentro. Está estudiado ya por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, a 33 kilómetros de la ciudad de Gaziantep, que es la capital provincial, y a unos 26 kilómetros del poblado de Nurdagi. Allí fue el epicentro de este terremoto que lamentablemente está dejando ya datos oficiales de más de 1000 muertos entre lo que fue este movimiento en Turquía y en Siria, que se sintió en 14 países, alerta de tsunami en Italia. Esto es reciente y ahí, bueno, lo que veíamos con las imágenes recién, ¿no? 1.700 edificios colapsados también, y seguramente estaremos hablando de más estructuras que han caído. En un ratito vamos a seguir ampliando esta información de lo que sucedió, terremoto en Turquía y en Siria también, 7.8 en la escala de Richter.